Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir, digamos, a esta especie de puesta de largo, que es un ciclo que iniciamos que se llama Diálogos con escritores contemporáneos. La idea, sobre todo, es centrarnos más en el ámbito de la narrativa, el periodismo o incluso el ensayo, que más propiamente en el ámbito de la poesía, ya que existe una vocalía en el Ateneo que se dedica, es profeso a esta temática, y entonces a mí me gustaría que este ciclo fuese más abierto a otras temáticas diferentes a la poesía. Aunque evidentemente no descartamos en un momento determinado pues colaborar las dos vocalías para hacer algún acto, como en concreto el que vamos a hacer a finales del mes de octubre, con motivo de la celebración del centenario de Miguel Hernández, en donde vamos a hacer un acto conjuntamente las dos vocalías, ¿no? Pero en este caso, digamos, este ciclo de diálogos con escritores contemporáneos se centra fundamentalmente, ya digo, en narradores, en ensayistas, en periodistas, y a mí me gustaría, sobre todo, que fuera, tal como dice su título, fuera un diálogo del escritor con ustedes, con el público, ¿no? Entre otras cosas porque pienso que es mucho más creativo, pueden salir muchas más temáticas o muchas más ideas interesantes, y que de ese modo se puede profundizar desde múltiples ópticas, porque evidentemente lo que yo pueda decir aquí es la óptica de Morales Lomas, pero desde la óptica de todos pues la riqueza es mucho mayor. Yo voy a intentar sugerir ideas, apuntar ideas o fragmentos de la obra, etcétera, para que de ese modo, pues, cuando quieran pueden intervenir en cualquier momento, levantan la mano y yo gustosamente le cedo la palabra para que intervenga, porque esa es la idea fundamentalmente, ¿no?, de que haya una mayor comunicación entre, en este caso, entre Rafael Ballesteros y ustedes. Bueno, ¿qué voy a decir de Rafael Ballesteros que no conozcan pues prácticamente todos los que están aquí, ¿no? Su nacimiento en Málaga en el año 38 y su actividad política durante muchísimos años, desde el año 72 aproximadamente. También su actividad como profesor de instituto durante muchos años y su actividad en el Parlamento español. Quiero decir que, bueno, podríamos decir que su ámbito vital se mueve fundamentalmente en esos tres aspectos fundamentales: la política, la literatura y la enseñanza. Su bibliografía es bastante extensa, desde que se inició en el año 1966, con esa obra Desde dentro y desde fuera, y luego una serie de títulos que van apareciendo progresivamente y sin solución de continuidad. En muchos casos son títulos relacionados con el ámbito de la poesía o el ámbito del ensayo, pero yo me voy a centrar en esta noche fundamentalmente, como ya digo, en el ámbito de la narrativa, que es a lo que se ha dedicado sobre todo en los últimos años, a partir del año 2003, fundamentalmente. Hay una cosa curiosa que yo, viendo datos sobre Rafael, pues no conocía, y ya de ese modo me va a servir un poco para introducir, que es una obra que se titula De los poderosos, que viene como, en algunas páginas web de Internet viene como poesía, y sin embargo es una obra narrativa, ¿no? Bueno, es un texto relativamente narrativo y relativamente lírico, ¿no? Es una mezcla es una prosa casi lírica, es una prosa poética, en el que se hace una reflexión sobre el poder y los poderosos, ¿no? En diferentes tiempos y en diferentes momentos, ¿no? Y desde diferentes perspectivas, ¿no? El tema del poder tan interesante, ¿no? Tan interesante en sí mismo, ¿no? Y es una pequeña reflexión
sobre ese tema. Sí. Ajá. Entonces, por eso, vamos, yo no tenía... Lo tendrás. No tenía acceso a esa obra y entonces había intentado ver información a través de Internet de la misma, pero no he tenido la posibilidad y entonces había visto que aparecía como una obra de poesía en unos casos y como una obra de narrativa en otra. De hecho, en tu blog aparece un fragmento que es narrativo. Entonces estaba ahí un poco confundido. Bueno, aquí hay un error en el 2004, no es el 2004 cuando aparece La imparcialidad del viento, que es la primera novela que publica Rafael, sino que es en el 2003, en Editorial Veramar, y posteriormente aparece en La muerte tiene la cara azul, dentro de ese ciclo, digamos, de narrativa que ha conseguido este año el Premio de la Crítica de Andalucía, una pentalogía que va a ser, digamos, a la que yo me voy a referir ahora al principio. Como ven, los títulos que van apareciendo son títulos que no tienen nada que ver, en el primer caso un título muy poético, La imparcialidad del viento, pero que si se profundiza en la obra, vemos que es una obra muy dura, ¿no? Es una obra profundamente política, de traiciones, etcétera, y muy dura. Y luego van apareciendo otras obras, ya digo, sin solución de continuidad, en el caso de Amor de mar, que sería más bien una novela de aventuras, de amor y de aventuras en el mar, un poco en la línea, digamos, de los narradores ingleses del siglo XVIII, principios del XIX. Huerto místico, que es una novela muy diferente, es una novela centrada en un ámbito mucho más espiritualista, más, podríamos decir, de profundidad espiritual, propiamente dicha. Una obra que publicó el Centro del 27 en una colección, si no recuerdo mal, que era Maneras de vivir, que fue una colección que llevó en su momento Julio Neira. Y posteriormente han aparecido otras, aquí mismo en el Ateneo se publicaron cuentos americanos, en el 2006, también en el 2006 Los últimos días de Thomas de Quincey, sobre este, digamos, intelectual tan exquisito y tan atractivo para tantos escritores, en donde él hace una recreación de Tomás, ahora hablaremos también de él. Y, por último, en el 2009, La muerte tiene la cara azul, que es un conjunto, ya digo, de 5 novelas, en donde, bueno, él considero que es, hasta ahora, sin ninguna duda, es la gran obra de Rafael. No sé si a ti te parece lo mismo, a no ser que esté haciendo otras grandes obras. No, en extensión sí lo es, ¿no? Pero muchas veces lo más extenso no es lo que uno más quiere, ¿no? Ni tampoco lo que le ha costado quizás más trabajo, ¿no? Yo le tengo un especial cariño al libro que tú has denominado espiritualista, ¿no? El huerto místico, porque fue escrito en unos momentos muy interesantes para mí, muy importantes para mí, y sobre todo porque hice un esfuerzo por encontrar un lenguaje apropiado, como siempre hace el novelista, ¿no? Un lenguaje apropiado a la emoción, a la historia, a la acción, en este caso emotiva, emocional, que uno quiere contar, ¿no? Entonces, ahí yo me he sentido muy satisfecho con ese trabajo. Le dediqué muchas horas, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Es un relato muy corto, ¿no? De pocas páginas. Pero es quizás con el texto que yo estoy más satisfecho, que me parece más coherente con el desarrollo de la acción y me parece el resultado de un esfuerzo que también estuvo mejor conducido por mí, ¿no?
En los otros textos narrativos he tenido algunas veces demasiadas dudas y en otras veces demasiadas certezas, ¿no? Y tanto en un momento como en otro, eso no es bueno para el desarrollo de la novela, ¿no? Tener mucha confianza o tener muchas dudas, ¿no? Hay que encontrar un término medio entre la carga emocional que uno quiere expresar, el mundo que uno quiere expresar, y al mismo tiempo el lenguaje que se estructura y que al mismo tiempo va estructurando la propia acción, ¿no? Los personajes, los diálogos, las descripciones, el tiempo, el tono, el ritmo, el mecanismo incluso gramatical de construcción, ¿no? No es lo mismo trabajar los adjetivos de una manera o los sustantivos de una manera y los verbos de otra, ¿no? Y por tanto, todo eso muchas veces te produce como una inseguridad o un malestar, ¿no? Una no certeza, claro, de lo que está escribiendo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta novela, no por nada, pero sobre todo porque conociéndolo desde una persona relacionada con el ámbito político, etcétera, etcétera, y conociendo previamente novelas tan terriblemente fuertes como pueden ser, por ejemplo, La imparcialidad del viento, de pronto llegar a esta novela para mí fue un latigazo, ¿no? Porque digamos que si tú, en lugar de ser una persona que se ha dedicado toda la vida al ámbito político, fueses una persona, digamos, relacionado con la Iglesia, pues no me hubiera sorprendido. Pero es que realmente ahí es un cambio completamente radical, al menos desde mi punto de vista. Claro que los críticos tenemos a veces conceptos sobre el escritor que no tienen por qué ser evidentemente lo que es el escritor, sino una visión parcial. Yo soy una persona respetuosa con la religión, pero en absoluto soy religiosa, en absoluto. Pero fue una experiencia, yo por una serie de circunstancias busqué la soledad de un claustro trapense. Estuve un par de semanas o 3 viviendo allí, en un cerro, y me interesó mucho la liturgia y me interesó mucho los silencios llenos de vida interior. Vi algunos casos muy sorprendentes para mí que no podía imaginar, ¿no? De entrega a una idea que no se verbaliza, sino que se vive interiormente, ¿no? Y eso me impresionó mucho. Y fui buscando eso, ¿no? Y lo encontré de lleno. Entonces yo hacía la vida conventual, estricta. Me levantaba a las 3 de la mañana y los acompañaba, etc. No rezaba porque no era el caso, ¿no? Pero yo respetaba mi silencio, al mismo tiempo, naturalmente, también se daban cuenta de mi respeto, ¿no? Y entonces estaba con ellos en el tiempo, no podía comer con ellos, ¿no? Solo comía en la cocina, solo, pero todo el tiempo restante que ellos estaban en el rezo, que era muy frecuente, pues entonces yo estaba siempre con ellos, ¿no? Cantaban sus himnos preciosos, extraordinarios, y vi un recogimiento que no había visto nunca, en ninguna circunstancia. Una vida interior muy actuante en la vida, muy viva, muy profunda. Incluso lo que más me sorprendió, y quizá algunos de los amigos que están aquí lo saben porque lo cuento siempre como una de las cosas que más me impresionaron, un hombre muy mayor, que rezaba con una unción extraordinaria, que estaba a mi derecha. La iglesia era muy grande y había 12 o 14 monjes. Y yo me sentaba en un sitio en el que estaba separado, claro, porque era el único que no era monje allí. Pero situado de manera que los podía ver a todos, o por lo menos a los que más me interesaban, porque era un grupo en el que coincidían unos que eran muy jóvenes
y otro que era muy mayor. Y al final nos interesó... Se ve esa relación también Claro. en los dos protagonistas, Claro, uno joven claro, y otro mayor, claro, que actúa un poco como instructor, ¿no? Claro, eso es. Entonces, yo me fijé en el mayor porque me pareció que llevar una vida que después me enteré que llevaba muchísimos años como monje, y verlo rezar con esa unción me dejaba absolutamente sorprendido, con esa entrega, ¿no? Pero se dio el caso de que después del rezo más largo, no recuerdo a qué hora era, ya sobre las 10 o por ahí, que había después un descanso, un relax de unos 10 o 15 minutos y unos paseos por un sitio muy agradable que había allí, en donde había un silencio radical, de manera que yo no podía hablar con ellos. Yo me paseaba también, pero no podía hablar con ellos, lo cual también me interesaba, ¿no? Eran unos paseos y unos acercamientos desde el silencio y no desde la palabra, lo cual es un mundo interesante, ¿no? Y entonces me sorprendió enormemente que ese hombre que había rezado con esa unción, el momento del descanso y del recreo, entre comillas, se metió en un rincón oscuro de la iglesia, de rodillas, y siguió rezando. Y yo, ese día que ocurrió eso, me quedé sin salir en el paseo y estuve mirándolo detrás. Él no me veía, naturalmente, y estuve todo el tiempo del descanso recogido de nuevo, continuando su mundo de meditación, ¿no? Y, repito, no había visto nunca, en ningún caso, personas entregadas a la política, entregadas al sacrificio, entregadas a la solidaridad, entregadas a la literatura, pero yo no había visto nunca un caso parecido, que una vida interior marcara y fuera vivida tan intensamente y tan de verdad, sin espectáculo alguno, sin clientela alguna, sin rechazo ni aplauso ninguno, sino simplemente el ser consonante su propia vida con su propia intensidad vital, ¿no? A mí eso me pareció de escalofrío, ¿no? Y entonces se inicia la narración con un viejo que recibe a un chico joven, que entra con toda la ilusión para descubrir el mundo de la religión, de la entrega religiosa, ¿no? Y el encuentro entre los dos, ¿no? Al final, yo creo que si alguno de ustedes lo van a leer, adelantarle el final no es ninguna cosa, y si lo han leído pues ya lo saben, ¿verdad? Ese chico joven que viene como huyendo de algo, ¿verdad? Y que de vez en cuando ve a un pastor joven muy lejano que se para a mirarlo. Están en el huerto el viejo y hablando de la vida y la muerte, y de pronto este chico se muere y van a prepararlo para enterrarlo, a limpiarle su cuerpo, a lavarlo, y descubren que es una joven en vez de un joven. Y entonces lo convierten prácticamente, o la convierten prácticamente en el convento, en una virgen que asciende hacia arriba. De manera que hay como un distanciamiento para la teología religiosa por parte del cuento, por parte mía, por tanto, hay como perdonen lo que digo, ¿no? Y entre comillas, hay como una ironía, como una burla al mundo ese de entrega a lo falso, cuando se creen que se está entregando a la verdad, al cambio de lo que se espera y no lo es, y también, por tanto, puede ser que también lo que yo estoy viviendo sea igualmente falso, etcétera, ¿no? Planteo ese tema. Pero vamos, lo más importante, como es lógico, no es la acción, ¿no? Lo más importante en toda narrativa y en toda creación literaria es la conjunción entre esa acción que se está llevando con un lenguaje, un ritmo, una intensidad, una emoción, una creación,
que si no existe, el argumento no sirve para nada, la acción no tiene interés. Si a ustedes le cuentan la acción de una novela de Dostoyevsky, pues dice, bueno, es un chico joven que saca un día un martillo y le pega un martillazo a una vieja, y después se enamora de una prostituta. Esa es la historia, pero claro, ¿cómo está contado? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué estructura? ¿Con qué verdad humana? ¿Qué cosas, qué cosas se dicen ahí, ¿no?, por parte de Dostoyevsky? ¿Qué cosas de su vida y de su vida interior más intensa y más verdadera está expresada ahí, ¿no? El argumento, claro, el argumento, si se cuenta un argumento, pues el argumento es meramente un pasaje, una parte de, ¿no? Perdón. Sí, no, es que este personaje, este tipo de personaje joven y tal, está muy presente en tu narrativa, en el sentido de que en este tipo de jóvenes tú esencializas, digamos, la bondad, la generosidad, etc. Por ejemplo, me viene a la memoria Miguel Laín, ¿no? El protagonista de la primera novela, sí, de La muerte tiene la cara azul. También es un personaje parecido, sí, es decir, en ese proceso narrativo, y hay otros, a lo largo de las diversas novelas hay otros, en donde esos jóvenes, frente a un cierto y sin cierto, frente a un ámbito de la traición que, por ejemplo, está muy presente, no digamos nada, en La muerte tiene la cara azul, la traición como instrumento básico del proceso narrativo en muchos casos, porque, por ejemplo, en la imparcialidad del viento o posteriormente en Miss Damiani, ¿no?, que sería... La traición es fundamental. Serían dos novelas y en la primera novela, en la segunda, en todas de este... Pero quizás esos son los personajes, este tipo de personajes así, como el protagonista de Huerto Mix, se salvan, ¿no? Sí, porque yo me recuerdo, cuando yo pienso en un personaje que tiene que afrontar algo que le excede, que no está preparado intelectual, física, ideológicamente, espiritualmente, para encontrarse con esa situación. Pienso que es el momento crucial en la vida del personaje y en el desarrollo del personaje también tal como se inicia ese proceso. Por tanto, el joven inexperto pero deseoso de aprender, que no sabe realmente que va a ocupar en la acción una responsabilidad clave, pero que yo lo sé como autor, ¿no?, y que estoy jugando con esa inocencia inicial, esa tensión hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, para lo que no estoy preparado, y sin embargo, ¿cómo asume el joven esa situación, ¿no? Con qué entrega, con qué ductilidad, con qué inteligencia, con qué sensibilidad, con qué sentido del fracaso, con qué sentido de la humillación, con qué sentido de la gloria de haber acertado en la reacción, ¿no? Ese momento en el que todos nos hemos encontrado, en que iniciamos un nuevo proceso, en que nos damos cuenta de alguna manera que nos jugamos parte de nuestra propia vida. Ese es el momento que a mí me parece fundamental como personaje, ¿no?, para una novela, ¿no? Me interesa especialmente, ¿no? Y por eso hay muchos personajes secundarios o fundamentales, en algunos casos fundamentales, plenamente fundamentales, que tienen ese momento vital. E incluso algunos que son mayores que tienen también ese inicio vital. Están construidos, parece, para vivir de una manera y hay un acontecimiento que de pronto lo desvincula de esa manera de vivir y tiene que iniciar otra. El sufrimiento, la soledad, la traición.
Eso me interesa extraordinariamente, porque, en fin, me parece una situación vital extraordinariamente importante que con mayor o menor rigor e intensidad todos nosotros hemos vivido en algún momento, ¿no? Bueno, pueden intervenir cuando quieran, ¿eh? Los veo muy expectantes, pero que en cualquier momento pueden intervenir. Yo, por seguir un poco el orden, me gustaría empezar hablando de lo último, precisamente de la obra que tienen aquí, La muerte tiene la cara azul, que son, ya digo, cinco novelas sobre el tema de la libertad como, digamos, un elemento básico común a todas ellas, aunque a partir de la segunda están más cercanas en el tiempo, porque son desde la posguerra en adelante, y sin embargo la primera es del siglo XIX, principio del siglo XIX, toda la época de Torrijos, etc. En esa primera novela, digamos que hay un aire misterioso que envuelve a toda la obra, y este protagonista, Miguel Laín, que se convierte desde el principio en un personaje muy querido para el lector, en un personaje que se identifica con esa ilusión de los liberales, es decir, es él el que simboliza esa ilusión de unos personajes que están trazados un poco porque eso es una técnica que tú sigues con mucha frecuencia. No te gusta delimitar mucho los personajes, sino que te gusta que sean los personajes los que se vayan cociendo en su salsa, se vayan haciendo en su salsa poco a poco, ¿no? No sé si es esa la idea que... Este personaje lucha y sus compañeros luchan hasta la muerte por la libertad, ¿no? Y él es un factor absolutamente fundamental en el desarrollo de la novela y de la tragedia al final, ¿no? Pero él no vive esa sensación, ese acontecimiento trágico, ¿no? Se salva porque se sacrifica por otro lado, ¿no? Pero en ningún caso, y eso me parece que es importante, en ningún caso hay un adoctrinamiento político de los liberales sobre él, ni tampoco hay como una reflexión en algún momento determinado en la novela que él dice, pero bueno, que pregunte, pero ¿qué estamos defendiendo? Y entonces, ¿por qué está tan vinculado con Torrijos y con los demás compañeros, ¿no? Porque los otros son personas honradas y dignas y listas para el sacrificio. Y eso es lo que él ve. Ni siquiera por la idea por la que luchan. Y su identificación no está en esa idea, sino en el proceso vital que desde primera línea él está viendo desde su juventud o desde su adolescencia, ¿no? Ve gente austera, digna, íntegra, que está dispuesta a morir como mueren. Y esa es su enseñanza. Y está dispuesto a morir, es el que más se sacrifica salvándose al final, ¿no? Pero es el que parece que más se sacrifica. Y dice uno, bueno, pero ¿cuáles son tus ideas políticas? Él no tiene en ese momento ninguna idea política. Ni se han preocupado, como he dicho, de inculcársela. Ha visto a hombres, ha visto a vida, ha visto actos. Y eso me interesa mucho, ¿no? Lo importante que es ver, mirar para las personas, para formarse, ver a lo que están haciendo los demás, ¿no? Y es una responsabilidad social que tenemos todos, ¿no? En nuestro comportamiento. No digo ideológico ni político, sino vital, de austeridad, de decencia, de dignidad. Donde los chicos comienzan a vivir y a aprender, ¿no? Y a mí me interesaba mucho eso. La novela, yo creo que tiene fallos, y fallos de estructura,
y no termina de cuajar como novela, ¿no? Pero la intención es magnífica, entiéndanme. La intención es esa, ¿no? Y creo que eso sí está bien reflejado, sí. Claro, si se mira desde esa perspectiva, ¿no? Uno puede leer una novela y no darse cuenta de que lo importante de la novela es esa perspectiva para el autor. Para el lector puede ser absolutamente otro, claro está. En cualquier caso, son siempre, este tipo de personajes son personajes soñadores y como tal aparecen muchos en tus obras, esos personajes que están permanentemente soñando. Yo voy a leer un fragmento de la segunda novela que forma parte de Rencor de Hiena, que forma parte de esta obra a la que nos estamos refiriendo, de La muerte tiene la cara azul, Rencor de Hiena, que sería la siguiente, que dice el fragmento sobre ese valor, digamos, que se le dan a los sueños, dice lo siguiente: yo sé que la verdad está entre las cosas, en el mundo, en medio de la vida misma, en los terrizos de los patios y en la pasión de los cuerpos. Sé igualmente que hay otra realidad que encierra otras verdades y que radica en los sueños y en las intenciones, en las ambiciones de los hombres y en la grandeza de su libertad, y que es esa que vive y se alimenta entre las páginas y las letras de los libros más bellos, más luminosos, aquellos que me han obligado a preguntarme por el lado del mundo que no tiene límite alguno, a instalarme y sumergirme en esa nueva luz que desprenden hasta hacerme creer que una vida distinta y más plena que la mía puede existir realmente. Tiembla sin pausa en la página siguiente. Una vida distinta en la que parece que lo más alto, hermoso y limpio está al alcance de las manos con solo soñar. Abandonarse a la imaginación y la fantasía, dejarse llevar por aquellas aventuras, aquella belleza y plenitud tan limpias. Sí, me daba cuenta que no solo una vida, sino que otro mundo mejor palpitaba sobre este mundo, que la palabra no es solo el nombre de las cosas, sino el más alto lugar para los hombres, que existen quienes, sirviéndose de ellas, saben entrar en los lugares más escondidos del corazón humano y hurgan, se asombran, muestran, proponen, comprenden y sobre todo aman. Bueno, a mí me parece realmente magnífico este fragmento que acabo de leer y por supuesto otros muchos que aparecen en el interior, porque hay algo, digamos, que no aparece en la narrativa actual, que es esa intensidad a la hora de expresar sensaciones y emociones. En algunos casos, en la narrativa actual, lo que hay es, podríamos decir, mucho de ejercicio literario y muchas faltas de ortografía también, es curioso. Hace poco yo acabo de estar en un jurado de un premio literario y me he encontrado que las faltas de ortografía campeaban por doquier entre las obras finalistas. Y me he encontrado con la cierta disculpa, incluso de algunos miembros del jurado, que decían, bueno, es que hoy día esto de las faltas de ortografía... Cuando lee uno un fragmento de estas características, claro, se ve no solamente la profesión, sino se ve la intensidad emocional que se tiene que poner en el texto y yo creo que lo más importante de todo, que es la capacidad de conmover al que lee. Porque, claro, si la conmoción significa, como sucede hoy día en alguna novela, el llanto puro y duro, pues acabáramos, ¿no? No sé...
si digo la verdad, cuando estaba oyendo leer, estaba diciendo, oye, está eso bastante Suena bien. bien. Me gusta. Está bastante bien. Hay quien ha dicho, y con un acierto total desde mi punto de vista, ¿no? Hablando de la poesía, dice, el poeta habla de la emoción, ¿no? De las cosas, que le producen las cosas. El poeta habla fundamentalmente de una acción que hace un hombre. La novela, hay muchas acciones de muchos hombres, con muchos paisajes, es algo más complejo, ¿verdad? Pero dice en un momento determinado, la poesía es el terreno de la emoción, pero la emoción no sirve de nada poéticamente cuando se expresa en el momento emocional. Tiene que expresar no esa emoción, sino su recuerdo, dice. Y sirve para toda la literatura ese pensamiento. Uno siente, el personaje que dice esas cosas para mí es, también, claro, todos los personajes que uno imagina y piensa, ¿no? Y sueña y le da muchas vueltas y muchas horas de verlo, moverse y cómo anda y cómo viste y cómo, aunque después ni lo describa, ¿verdad? Muchas veces hay personajes que yo no describo. No sé si digo si es alto, si es bajo, si es calvo, si es redondo, si es... No, digo aproximadamente la edad, pero tampoco con mucha claridad. Y después, por supuesto, cómo anda, eso no me interesa. Me interesa su mundo interior y su genio para vivir, su vitalidad para vivir, o su cobardía para vivir, ¿no? En este caso, ese personaje para mí, la novela es el inicio de la guerra en un pequeño pueblo, ¿no? De una dureza terrible, ¿no? Y hay un joven que lo que merece es la vida, no merece otra cosa que vivir plenamente, y se tiene que encerrar en su casa como un topo, asustado de sí mismo, de su propio miedo. Y cuando está relativamente sereno, coge un papel y un lápiz y dice las cosas que piensa, ¿no? Tiene una cultura, es el maestro del pueblo, ¿no? Y vive también de la palabra. En un momento determinado dice la palabra como cosa muy importante, pero los libros también. Ese sentido que nosotros, creo que todos, ¿no? Que nos interesamos por ese momento de la historia de España tan pleno, tan interesante, tan positivo, ¿no? Tan abierto a grandes perspectivas, que en los años 25 a los 30, 31, 32, ¿no? Esos hombres que creían que el libro salvaban vidas, los libros, ¿no? Y las lecturas no solo te formaban, sino que te daban una vida nueva. Y esa es la pasión que él pone, ¿no? En la palabra y en el libro, pero también en el sueño. No es lo que vivo, sino lo que me gustaría vivir. No es lo que no me dejan vivir los que están ahí fuera, sino lo que yo tengo que vivir humillado aquí dentro. Y esa tensión del libro que no tengo, pero recuerdo, de la palabra que prácticamente no puedo usar porque estoy solo y asustado. Y al mismo tiempo quiero vivir y no puedo. Quiero soñar y es lo único que me queda, la ensoñación, humillada por el miedo y la pequeñez de la vida, ¿no? La miseria de la vida. Eso claro, produce una tensión. Si eso no se explica, si eso no se escribe, estoy hablando demasiado, No. Si eso no se escribe con tensión, es posible escribirlo con frialdad, ¿eh? Porque uno se lo pregunta, ¿cuál es el tono de esto? ¿Cuál es la música de esto? Digo, porque yo aquí sentado,
Recuerdo que leí libros que me gustaron mucho. Leí Unamuno y era muy interesante. También leí un libro de poesía que no recuerdo el autor, pero que también me gustaban mucho. Es otro tono, ¿verdad? Pero también eficiente según la acción. Sí, pero equivocado desde mi punto de vista. Equivocado, porque yo quiero plantear la acción de una persona que vive intensamente su situación, pero que no vive intensamente exclusivamente por el miedo a la muerte, sino por la vida que no va a poder hacer. Y esa tensión, si no se escribe con tensión, está vacía, ¿no? O por lo menos se empobrece. Lo que ocurre es que si se pone demasiada emoción, entonces tampoco vale. Tiene que ser el recuerdo de esa emoción. Qué bien dicho está, ¿verdad? Lo que es la reflexión medida y rigurosa y seria y responsable de lo que tengo que decir, de lo que quiero decir y cómo lo tengo que decir. Pero no solamente ese es el problema de este texto concreto, sino que ese texto pequeño, no se salva como se salva un poema, en 15 líneas. Se tiene que salvar dentro de un texto de 200 páginas. Y todos los textos tienen que ser coherentes, cada uno con su situación y cada uno con su personaje, y cada uno en el tiempo que vive, y cada uno según las circunstancias que vive. Y por tanto eso es un esfuerzo físico, intelectual, literario de primerísima importancia, y que exige una seriedad en el trato, un rigor que no quiere decir acierto. Estoy diciendo trabajo, rigor, entrega, exigencia, constancia, que a lo mejor después es un fracaso. Todo está desordenado, todo está mal estructurado, los personajes no son creíbles, se te ha ido la emoción, se te ha ido la carga, el tono no unifica, ahí tiene que haber un tono que unifique todo. Ese momento que, como tú decías, en la novela contemporánea no existe, porque la novela contemporánea en muchos casos está llena de posmodernidad, como es lógico, es hoy, ¿verdad? Chico joven está lleno de posmodernidad, y la posmodernidad es lo deslavazado, lo inconexo, lo que no está estructurado. Lo mismo es esto que hoy bailo, mañana fumo. ¿Y qué sentido tiene mi vida en esto? No, pues yo estoy viviendo ¿Que se puede escribir una novela así, magnífica? Por supuesto, si es un gran escritor, magnífico, puede sacarle un partido, eso. Pero ¿qué estoy diciendo? Por el fondo de la novela. Y por tanto, todo está como desvaído, como inconexo, no necesita estructuración. Un personaje viene, es contradictorio con el otro, dice una cosa pero después hace otra. No exigen una coherencia. Y sin embargo uno está en la escuela de casi Benito Pérez Galdós, no solamente por la edad, Benito Pérez Galdós es un poco mayor que yo, sino que es por tu educación, ¿no? por tu planteamiento vital, por tu ideología. El mundo es coherente, aunque sea mejorable y empeorable también. Empeorable también. Cristalice en unos momentos dramáticos o cristalice en momentos. Pero uno intenta buscar la coherencia, el rigor en las cosas, el sentido último de los actos de las personas. Claro, y eso es una visión completamente diferente. Pero, repito, la mayor dificultad que uno tiene, la mayor dificultad que yo he tenido que vencer, o que estoy intentando vencer como narrador,
es la dificultad de hacer un mundo de personajes diferentes, que tienen que ser diferentes, tienen que tener una entidad, uno diferente de la otra, y que todos tengan un mundo común, que es el mundo de la novela. Sí, eso es otra de las cosas habituales, digamos, de la narrativa actual en algunos escritores, es que inventan un personaje, inventan una historia, y como esa historia les dé algún tipo, digamos, de crédito social, ya todas las novelas son parecidas, con ligeros cambios de lugar, de tal, pero casi todos los personajes son... Bueno, hay una cosa muy llamativa que es general también en muchos autores malagueños contemporáneos, que es el ámbito de Málaga como escenario de novelas. Hasta ahora, hasta hace unos años, esto era impensable, ¿no? Málaga como centro de la novela, como espacio novelesco. Bueno, siempre se sabe, o Madrid o Barcelona, siempre eran los ámbitos típicos de la novela, sobre todo no digamos nada de la novela negra, que es o Madrid o Barcelona, y si no fuera. Pero de los últimos años, Málaga es un espacio novelesco. Y, por ejemplo, en la novela Verás el sol, la tercera novela de esta pentalogía, me llama la atención sobre todo la dedicatoria, ¿no? Pues está dedicada a Victoria, su mujer, y al abuelo de Victoria. Que lo conocerán ustedes viendo el busto que hay en el Palo, al lado de la Asociación de Vecinos, en conmemoración, digamos, de esta persona que, en fin, tiene una entidad propia en el Palo. En la novela esta, en Verás el sol, que es una novela, digamos, de guerrilla urbana, que está dedicada al abuelo de Victoria, aparece una serie de personajes que van a ser personajes muy singulares, con una personalidad propia, muy distintos unos a otros, pero que hay algo en común, por ejemplo, en la imparcialidad del viento, en Mid Damiani, este tipo de personajes politizados, bien desde el ámbito más anarquista o incluso del Partido Comunista que el propiamente socialista, con una entidad y una fortaleza en cuanto a las ideas y a la lucha, sobre todo a su capacidad de lucha, y en torno a ellos, con la misma fuerza que están las ideas defendiéndose, están las traiciones y está la sed de venganza. Eso aparece en la imparcialidad del viento, en ese personaje maravilloso que es Rancho, que es un personaje que va evolucionando desde una resistencia o desde un poder como individuo, incluso se va haciendo muy sentimental y le echan en cara, por ejemplo, Ruzafa le echa en cara que se está haciendo demasiado blando y que ha hablado y que a consecuencia de haber hablado y de haber traicionado en la novela Mid Damiani ya lo están esperando para matarlo. Y efectivamente lo matan. O sea, es un personaje que de ser un héroe acaba convirtiéndose por efecto, al menos así yo lo entiendo, de la evolución hacia un sentimiento de ternura, podríamos decir, de objetividad sentimental, de cercanía en los sentimientos. El grupo, el colectivo, que tiene una importancia fundamental, ahora hablaremos de él, acaba considerándolo un ser poco más o menos que inútil, fuera, digamos, del colectivo que lo había engendrado. No sé si... Sí, eso es absolutamente así. Está muy bien visto, ¿no? Y es la dureza de la novela, ¿no? Y la dureza del personaje, ¿no? El personaje parece que se entrega a una idea con total honestidad. Y cuando carga su vida, además de esa honestidad y de esas creencias políticas, de otros temas en los que funcionan, en el que funciona el amor, el sexo, los deseos, las dudas personales, no las dudas ideológicas, las dudas personales en cuanto a existencia, en cuanto a entrega, etc.
para los demás se está ablandando, cuando para muchos lectores lo que parece es que se está enriqueciendo. Y una de las cosas que yo quiero tratar en la novela es precisamente esto, ¿no? Es decir, el político fanático, el político que solo vive para llenar su vida, valga la redundancia, de ideología y de acción política, por unas circunstancias dramáticas y terribles, prácticamente se convierte en un traidor para otros fanáticos en el momento en que se enamora y tiene miedo y tiene dudas y se siente muy hermanado con personas que no tienen ideología, pero que los ve vivir y los ve sufrir. Y empieza para algunos a debilitarse su figura. Cuando estoy preguntándome si lo que se está haciendo es enriquecerse. ¿Y qué es lo que pasa por su propia vida, ¿no? Es decir, ¿qué piensa él? ¿Estoy traicionando a mis ideas o estoy enriqueciendo mis ideas porque enriquezco mi vida? Ese es uno de los problemas que se plantean, aparte de otros, ¿no?, que son claros, ¿no? Su propia traición, si eso se puede llamar traición. Considere que es traición, pero fío, muy dudoso después de lo que le pasa. Dice en un momento determinado el personaje, sí, se pone uno sentimental y se siente uno solo, porque los sentimientos son cosa de soledad. Bueno, algunos. Bueno, quizá menos los del amor y la amistad, ¿no? Los otros sentimientos son solitarios. La angustia, la tristeza, la depresión, el abandono, los celos, la nostalgia, el miedo, son cosas de solitarios, sí, de soledad. Y le responde, sí, habrá algunos que digan que la soledad es buena porque con ella se puede intentar, no sé, ordenar la vida, rehacer las cosas, reflexionar, pero la soledad esa, la de los sentimientos, sirve para poco. Bueno, Ruzafa, ya lo siento, aquí algunas veces. En otro momento determinado, hablando de esa evolución del personaje, dice, por ejemplo, le dice un personaje, sabes, Rancho, eres un merengue, blando, blando, merengue, merengue. En otra de las obras, saliéndonos un poco del ciclo porque, en fin, ya llevamos tiempo, veo que no intervienen, no les está gustando esto mucho. Vamos a centrarnos en una obra que es Cuentos Americanos, que además se publicó aquí en el Ateneo, que es una obra, desde mi punto de vista, deliciosa. Utilizo el adjetivo delicioso sobre todo por los personajes. Unos personajes tiernos, unos personajes con unas ilusiones muy primarias, unos personajes que distinguen perfectamente lo que es bueno de lo que es malo, que en la vida pues piden bastante poco o muy poco y que a veces son esos personajes de una gran ingenuidad del cine americano, que todo lo resuelven o bien con un puñetazo o bien con un beso, esa simpleza que yo considero que no es una simpleza muy, por supuesto que muy, no, ni muy ni sin muy, europea. Esos personajes de clase media, frágiles, pienso ideológicamente, inexpertos, sencillos. Yo no sé si esa es la imagen correcta de lo que tú querías con estos personajes, de proyectar esa imagen de la América profunda, ¿no?, que es la que aparece en tus cuentos.
Sí, yo creo que hay una cosa que sorprende mucho cuando se conoce un poco en profundidad. Yo he tenido la ocasión de conocer en profundidad algunos norteamericanos, ¿no? Y he tenido la oportunidad también de viajar en fin, algunas veces allí y estar incluso, pues, vivir año y medio, etcétera, seguido, en algún momento de mi vida. Por tanto, creo que los conozco bien, aparte de que he leído bastante novela norteamericana y sobre todo he visto mucho cine, y ver mucho cine norteamericano, es evidente, ¿no? Y siempre me pareció que lo más genuino del lado positivo de los americanos, ¿qué es lo positivo en la vida? Creo que dice un norteamericano, y dice el norteamericano: ser bueno, mirar las cosas desde la bondad, desde la inocencia, como tú dices. ¿Y qué ocurre con eso? Pues eso salva al mundo. ¿Lo creen? ¿Lo creen verdaderamente? O sea, salva mi entorno, salva mi familia, salva la sociedad, salva a Estados Unidos. Y si salva a Estados Unidos, naturalmente salva al mundo. Es como una... Naturalmente, quiero decir, son personajes simples, claro, como él ha dicho, ¿no? Pero me interesaba mucho esa creencia en que la bondad es la salvación del mundo. La bondad desde un punto de vista de inocencia, ¿no? Y casi todos los personajes se quedan al borde de que esa bondad les sirva para algo. Casi todos se sacrifican por algo, se preguntan por algo, vienen en busca de algo, quieren ofrecer algo, quieren dar algo, quieren ser buenos. Y yo los pongo en esa situación en que son personajes entregados, positivos, vistos con cariño por mi parte, ¿no? Creo yo, por el autor, ¿no? Por mi parte. Pero los pongo en la situación de decir: casi no consiguen nada. ¿Por qué? Porque le falta, desde el punto de vista nuestro, muy probablemente, muchas cosas a esa bondad. No es que la bondad sea mala, naturalmente, pero le faltan otras cosas intelectuales, de formación, de a lo mejor de ideología. Perdona, a lo mejor como en un momento determinado dices en el cuento Doubtful Gardener, cuando dices, yo me di cuenta de que el reverendo no iba a ser nunca un poeta o un músico o un pintor, porque no dudaba. Pero yo empecé a creer de verdad que mi alma, mi corazón, eran el alma y el corazón de un verdadero artista. La duda. Aquí no duda ningún personaje, no, excepto ni el reverendo. Pero claro, y la duda de este personaje, que es prácticamente una duda que puede ser también las dudas, ¿no? Parece que las dudas son existenciales y extraordinarias, ¿no? Pero si no son profundas y no atañen a lo profundo del ser, pues no sirve para nada, ¿no? Es una duda, puede ser absolutamente superflua. Pero la duda, él es que le dice uno en un momento determinado: tú vas a ser un poeta, le dice para quitárselo de en medio. Y él dice: ¿y qué hacen los poetas? ¿Qué hacen los artistas? ¿Qué pasa con los artistas? Y dice: ¿que dudan? Le dice uno, un listo, claro. Dice: ¿que dudan? Diciendo: tú tienes que dudar mucho. Si tú dudas mucho, eres un artista, le dice el otro. Y entonces, cuando pregunta: señor cura, a su cura norteamericano, le pregunta por cosas, el otro dice: la vida es no sé qué, la religión debe ser no sé cuánto, esto es bueno, esto es malo. Y él dice: este no es artista, porque no duda nunca. Por tanto, yo, que no estoy preparado para la duda,
porque tengo muy pocos medios para vivir, muy pocos medios intelectuales y vitales, soy casi atrasado. Tengo que dudar, además, porque quiero ser artista. Y ese mundo al final termina por ser doloroso, pero también tierno, como has dicho tú, ¿no? Termina por ser personajes que dice uno, qué pena que sean así, ¿no? No debería ser la vida así. Personajes como si no hubieran acabado de crecer. Eso es. Estuviesen a medio evolucionar, ¿no? Porque incluso el sufrimiento que tienen es un sufrimiento como, más que un sufrimiento, una rabieta, es decir, por no conseguir determinadas cosas en las que... Sí, quizás en algún momento, no lo sé. No, pero son profundos, en el sentido de el dolor es profundo y la soledad es profunda, ¿no? Pero son tan inocentes como recuerdo en un momento determinado que dice uno de los personajes, al del bar que le dice lo de la duda, dice, pero bueno, esto no sé, no me acuerdo lo que dice, pero eso no es de Estados Unidos. Y dice el otro, ¿cómo que no de Estados Unidos? Eso, los políticos, porque dice, he ido a Redford y he visto de lejos al presidente de Estados Unidos 2 minutos en el tren que se ha parado y ha dicho, ciudadanos, os quiero mucho, votar al Partido Demócrata, y se ha ido. Dice, ¿cómo se esfuerzan? Y el otro le dice, ¡qué va, hombre! Los políticos son todos unos engaños y falsos, y verás cómo no vuelven más, verás cómo no sé cuánto. Y el otro le dice, no, eso no puede ser, si es el presidente de Estados Unidos. Y dice el otro, sí, el presidente de Estados Unidos, pero si es el presidente de Estados Unidos, no puede mentir. ¿No? Es decir, es esa inocencia cargada al mismo tiempo de sentimientos, porque él sufre cuando le dice el otro, pierde parte de sus valoraciones y de sus valores que ha ordenado cuando una persona en el bar le dice, todos los políticos son... y lo despacha en un momento cuando él se está tomando su cerveza y quiere ordenar su vida y que su vida tenga un sentido, ¿no? Y llega uno con una frase y lo destroza. Y lo destroza cuando dice yo quiero ser artista y dice pues tienes que dudar mucho, ¿no? Entonces es cuando ya lo mata. Bueno, hay una obra que es la última de la que vamos a hablar porque ya se va acercando... Yo creo que estamos abusando. Lo último brevemente, que es Los últimos días de Thomas de Quincey, que es una obra... Bueno, como ven, la narrativa de Rafael es una narrativa muy variada, muy distinta a unos personajes de otros. Hay unos elementos comunes que los mantienen, pero hay unos principios, unas ideas básicas que están, digamos, como la columna vertebral de toda su narrativa, ¿no? Principios muy trascendentes que no admiten ninguna duda. En el caso de este personaje histórico, de este escritor y también un pensador de Manchester, nacido en el año 1785 y muy admirado por escritores como Baudelaire y Edgar Allan Poe, etc. A mí me llamó mucho la atención la forma de abordar la obra, porque incluso comentabas en alguna entrevista que habías cambiado en el proceso de narración de la obra, la habías cambiado porque inicialmente pensabas que podía ser desde la perspectiva de un alumno de Kant, y a partir de ahí, pero no veías el tono, y al final optaste por hacerlo de un modo poliédrico, desde distintas visiones, para intentar encajar el personaje, darle una mayor fortaleza como personaje desde esa visión poliédrica, ¿no? ¿Cómo llegaste a...? A mí me interesó mucho el personaje Tomás de Quincey, su literatura y sobre todo su biografía, ¿no? Una biografía interesantísima. Y yo dije, y uno de esos, claro, ya que me interesó el personaje y pensé que podía hacer algo sobre él,
pues leí todo lo que caía en mis manos, ¿no? Y hay un libro del que no se habla mucho, que son Los últimos días de Immanuel Kant, de Tomás de Quincy, en el que Tomás de Quincy se pone como un alumno de Immanuel Kant, cosa imposible, como un alumno que los martes o los miércoles come con el maestro y después en la sobremesa lo oye y lo sigue y lo adora y entonces uno se traslada y dije yo, bueno, ¿y por qué no escribo yo Los últimos días de Tomás de Quincy? Es decir, me hago yo pasar, el actor, el escritor, me hago pasar por un alumno o por un amigo de Tomás de Quincy, me siento y a la comida los martes con él, por lo que sea, porque tenemos que hacer un negocio en común, y voy contando su personalidad, su historia, sus charlas, y empecé a escribirlo así, y fue un fracaso por todos lados, no me lo creía lo que estaba contando. Y entonces pensé, al leer su biografía, y pensé en los personajes que habían sido fundamentales en su vida, naturalmente su mujer, que una personalidad absolutamente apabullante, absolutamente extraordinaria, una mujer absolutamente extraordinaria, su amante, que lo marca durante toda su vida, una prostituta, lo encuentra por la calle, que traiciona, que abandona y que después está buscando durante años y años y no la encuentra más. La perdió para siempre y siempre la recordó. Luego su padre y su madre. Y entonces, cada uno de esos personajes fundamentales en la vida de Tomás de Quincy narran la vida de Tomás de Quincy, narran su criterio sobre la vida de su hijo, de su amante, Y entonces al final de la novela, pues el propio Tomás de Quincy hace una reflexión sobre su propia vida, ¿no? Y entonces pues intento en la novela hacer esa mirada, como tú has dicho, desde muchos lados, todos cargados de contacto humano con él, todos muy cercanos, que han vivido mucho su vida con él y que expresan cuáles son sus criterios, historias. Bueno, si esto fuera un programa del corazón, yo estoy pensando para la próxima edición insultar a alguien del público a ver si interviene, porque veo que me he equivocado en el planteamiento. No, Pero el programa del corazón, eso es lo que funciona. No hemos pasado de tiempo, no hemos pasado de tiempo. Hay una cosa... Ah, vale. Insulto. Yo cuando leyendo tu obra, a mí me da la impresión, y no sé si estoy equivocado, pero es una simple ilusión, que tú cuando escribes, según lo que escribas, la época en la que el relato se refiere y de lo que se trate, le da le varía el tono literario, le da una música literaria. Por ejemplo, a mí el Huerto Místico me parece totalmente distinto a Amor de Mar o a Tomás de Quincy, por ejemplo. Yo estoy leyendo Tomás de Quincy, me recuerda a Dickens, más a Dickens o en referente a últimas novelas también veo otro estilo. ¿Es así? ¿Tú te adaptas tu forma de relatar en función de la historia que estás contando, de la época, o es una ilusión que nos creemos, los lectores en función de la... Es que esa es otra de las riquezas que yo, no es por darte coba, que pienso que tiene Rafael frente a otros narradores. Hay otros narradores que son de piñón fijo. Da igual que vayan por llano, subiendo el Tourmalet, ponen el personaje allí a parir ideas y tal, y es lo mismo, es una Turmi batiendo aquello. En el caso de él, ahí es donde está la diferenciación, o sea, aborda una narrativa, digamos, más de aventuras, como puede ser Amor de Mar, con una narrativa más intimista, como puede ser Huerto Místico, o con una narrativa más de corte de intriga, novelesca, político, social, etcétera. Sí, como incluso el tono del lenguaje, ¿no? El tono del lenguaje en el Huerto Místico, ese tono es del XV, del siglo XV, en lo de El peligro de la libertad, pues intenta que sea finales del XVIII, principios del XIX, etc. Y claro, eso exige
exige un trabajo, ¿no? Una afinación, pero todo lo que significa un trabajo de afinación de lenguaje y de tono es una mejoría inmediata para la propia novela, ¿no? Es decir, si tú consigues que se armonicen, como he dicho antes, acción y lenguaje, ¿no? Tono, música y acción. Si eso lo consigues, pues si no lo consigues es un fracaso, un parche terrible, ¿no? Porque intentar escribir como un cuento de finales del siglo XV, y si no suena a eso, de verdad, pues entonces te estás columpiando, ¿no? Te estás equivocando de raíz, ¿no? Pero evidentemente a eso le das te crees el personaje mucho más en cuanto al lenguaje, el ritmo y la música del texto esté adornando, acompañando, estructurando el personaje en su tiempo, si es posible, ¿no? Además, curiosamente, en el caso de Tomás, uno de los personajes más llamativos es el padre, ¿no? El padre, que es un fetichista sexual totalmente, y además el que, en cierto modo, por ese tipo de educación, se puede entender, por ese tipo de educación que le transmite al hijo, puede derivar en su momento, o al menos así, por ejemplo, Guillermo Busutil lo decía, ¿no? Que podía derivar esos miedos mediante relatos espectrales, dejarían huella probablemente en Tomás de Quincy para dedicarse luego a la literatura. Sin duda. O sea, que a veces... Yo estoy temiendo que estamos abusando de... Bueno, y ya para acabar, ya la última, que era... Yo pensaba que iba a ser la primera pregunta que le iba a hacer, pero bueno, te la hago ahora. Y es, ¿por qué cuando un poeta deja la poesía y pasa a la narrativa, como ha sido tu caso en los últimos años sobre todo, tiene que estar demostrando que es un narrador? El escritor, yo pienso que es único, haga poesía, teatro, ensayo, lo que sea. El escritor es único en el sentido que se adapta al género en función de lo que necesita en cada momento decir o la forma de decirlo. ¿Por qué tiene el poeta...? Yo he estado escribiendo en los últimos pues, más de 20 años, tanto, prosa, ¿no? Pero nunca he abandonado el verso, el poema. Yo ahora mismo estoy en la batalla de 2 libros de poemas, ¿no? Uno que acabo de terminar y otro que estoy empezando, porque me ha parecido poco el primero. Y estoy muy entusiasmado, estoy muy entusiasmado con la poesía. Y yo siempre que he podido, y en fin, he podido cada vez menos, la verdad, porque puedo dividirme más difícilmente, ¿no? Pero siempre he intentado hacer las dos cosas. Y yo he llevado todo el Jacinto mientras estaba escribiendo la prosa, ¿no? De manera que no he abandonado la poesía, ¿no? En absoluto, y además estoy ahora muy volcado en un proceso de este libro de poemas, ¿no? Lo que ocurre es que diferenciar ambos lenguajes es bastante problemático, y el tratamiento de ese lenguaje es bastante diferente, bastante problemático. Diciendo un poco lo que ha dicho este hombre, este señor, yo creo que la tensión poética no la pierde en la narrativa. Todo lo que se ha estado diciendo de los distintos personajes de Rancho, de Lai, etcétera, tienen un toque, tienen una labor emocional. Yo creo que eso, más si nos referimos a esta narrativa de la que tenemos ahora, ¿no? Postmodernista, se ve claramente ahí la mano del poeta, intricada. Hay 2 líneas que se van intercambiando, conectándose, desconectándose, una especie de guadiana poético en cada uno de estos personajes de esta pentalogía. Claramente, tú no puedes soslayar tu vena poética, tu formación poética en ese fondo, el equilibrio que tú has dicho muchas veces del fondo y la forma, en esa tensión poética, o sea, más poética
Ya, ya, ya. por el redondeo del tono y la musicalidad, ese equilibrio. Eso es más poético que narrativo, creo yo. Ya, Entonces, ahí yo creo que se ve puede ser, una cosa puede ser. en- O sea, sí, yo creo que en algunos momentos se debe de notar una carga emocional que está más relacionada con la poesía que con la propia novela, ¿no? Pero, en fin, es así, ¿no? Pero desde luego la manera de escribir, el contacto con el lenguaje, el tono, etcétera, y las dificultades y las estructuras que tienes que poner en marcha son completamente diferentes, ¿no? Y yo tengo que decir que en algún momento, en algunos poemas yo he intentado hacer como un diálogo, con lo cual es y meter dos personajes, o tres incluso, en algunos poemas. Pero yo no estoy muy seguro de que esos poemas sean buenos, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, tengo que decir que que es muy cuidadoso y se acordará de eso y lo escribirá en algún lado, porque nunca lo he dicho, Amor de Mar es decidí de un poema hacer una novela, a ver qué pasaba, si eso era posible. Un poema mío, hacer una novela. Y Amor de Mar es un poema de unos 20 y tantos versos que ha dado una novela de 100 y pico páginas, ¿no? De manera que eso lo Además, no nos ha dado tiempo a hablar de ella, bueno, ni de ella, ni de mi Damiani, ni... Pero hemos hablado demasiado. Ni de un tema que era muy importante, ¿no? Que yo creo que eso es básico en toda su narrativa, que son los diálogos. Sí. El diálogo, tal como él lo organiza, diálogos que están llenos de silencios, ¿no? Más que sugieren, más que dicen, sobreentendidos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. En fin, a mí me hubiera gustado que hubieran participado más, porque esa es la idea, ¿no? De que no sea solamente yo el que hace preguntas y tal. Pero bueno, ya intentaré ver las fórmulas, hablaré con esto de aquí hay tomate y todo eso para que me digan a ver las fórmulas para la próxima vez. En cualquier caso, lo próximo que hacemos es el mes que viene, el homenaje a Miguel Hernández. Yo creo que un homenaje totalmente merecido, en el que constará de 3 partes y participará también el cantautor Manolo Guirao, que cantará algunas composiciones de Miguel Hernández. Y nada, muchísimas gracias y hasta otro momento.